Gracias, muchas gracias a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Zozunaga. La verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues estar aquí con ustedes tocando temas que pueden ser de su interés. Y sobre todo porque hoy tenemos en este enlace a un experto en temas políticos, un ex senador de la República, ex diputado y ex funcionario muy experimentado, el ex senador Manuel Cárdenas Fonseca. Manuel, bienvenido. Gracias, Antonio, por permitirme compartir contigo tu espacio, importantísimo espacio informativo de análisis que revisa en perspectiva y en prospectiva el quehacer cotidiano, y gracias a la audiencia que nos está escuchando. La verdad que quiero además. Quiero comentarle a todos los que nos están dando seguimiento. Manuel, aparte de ser pues un experimentado político, es un profundo, es un crítico y agudo analista, y la verdad es que es una de sus cualidades que se evidencian en cada momento, y para eso lo hemos invitado a analizar lo que es para algunos una decepción política porque los partidos no responden a sus expectativas. Manuel, el 2021 es complicado. Bueno, toda elección tiene su complejidad, y la elección intermedia, y más ahora que juntaron elecciones de dos órdenes de gobierno, el federal y el estatal, en el que en algunos casos se renuevan parcialmente los poderes. En el caso de Sinaloa va todo. De ahí que, bueno, la hace diferente. Sin embargo, lo que tenemos que advertir es que en estos 15 estados en los que habrá cambio de gobernador, el calendario electoral no ha operado de igual manera, cuando que el calendario federal para renovar Cámara de Diputados exclusivamente establece mecanismos que obligan a los tomadores de decisiones a moverse en distintos tiempos. Para las alianzas nacionales tienen hasta el 23 de diciembre, sin embargo, en algunas entidades federativas el proceso ya inició. Aquí apenas acabamos de emitir convocatoria, dará inicio el 15, y entonces pues todos están fijando su estrategia en función de las reglas escritas y de las no escritas. Y para quienes quieran acusar algo de inocencia, debemos de advertir que todos se mueven al margen de la ley en tanto la ley no los alcance. Y no nada más en la democracia mexicana, la acabamos de ver en Estados Unidos con los votos por correo. Pero bueno, aquí tendremos que ver qué tipos de candidatura, qué tipos de alianzas, si son totales, si son parciales, qué candidaturas, en cuáles van en candidatura común, en cuáles no. Y hay un tema aquí que hace una gran diferencia respecto de los otros 14 estados. Ajá. Que en Sinaloa hay un partido estatal fuerte y sólido. Y lo que pudiera no sorprender por el trabajo realizado en Sinaloa, sí debiera sorprender a los partidos nacionales. Porque por más que quisieron excluirlo en las manipuladas encuestas o encuestas manipuladas, como quieran advertir, que no es lo mismo, desconocieron que ese partido, él solo, tiene más afiliados, tiene más militantes que los 10 partidos nacionales en Sinaloa. Es correcto. Eso les debería dar vergüenza a los partidos nacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que el trabajo que ha venido desarrollando este instituto político conocido como Partido Sinaloense
a la vuelta de 10 años, está dando muchos frutos en términos de la credibilidad, de la pertinencia y de la pertenencia que los sinaloenses están encontrando en él. Es evidente que si nos vamos en un sistema democrático o en un sistema de partidos, aquí pues encontramos 3 jugadores fundamentalmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por la influencia definitoria que tiene en el partido Morena; el gobernador, por el trabajo y el reconocimiento que tiene dentro de la gama de gobernadores y específicamente de los gobernadores priistas, quedando como el mejor calificado. Pero en la primera circunscripción, en estos 8 estados que la conforman, y que a su vez les permitiría mandar diputados federales por la vía plurinominal, pues realmente es el único que destaca, porque habiendo 2 priistas, nada más, Sonora y Sinaloa, lo cierto es que, pues, pobre Sonora, con el respeto de los sonorenses. Los otros 6 estados están gobernados por otras fuerzas políticas. Pero ahí el gobernador Quirino, que ve la elección desde lo local, tiene que advertir que en México ven las 15 gubernaturas desde lo nacional. Entonces Morena y el presidente pueden interactuar per se o por interpósita persona con los presidentes de los comités ejecutivos nacionales para ver cómo manejan el mosaico, en dónde sí, en dónde no, con quién sí, en dónde te dejo pasar, por qué en este me puedo aliar, por qué en este no. Pero el gobernador tiene que hacer valer en el Partido Revolucionario Institucional no nada más el prestigio que le agrega por la aceptación que tiene el desempeño desarrollado, sino también para quitarse los negativos que le agregan a él. Claro. Tiene que luchar con eso. Y por otro lado está el partido sinaloense, donde Héctor Melesio Cuen pues hace las veces de Andrés Manuel en el partido Morena. Y en estas elecciones, donde todos cada vez van aprendiendo más cosas, pero finalmente la forma en el que hace la ley hace la trampa. Recordemos que cuando ganó Fox desde el PAN no tenía estructura y ganó. Y Morena no tenía estructura y ganó. Ahora entonces, ¿por qué los partidos se quejan tanto de la estructura? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la trampa que hay ahí? Para que ahora que hay más participación de la sociedad, ahora que estamos comunicados en tiempo real, ahora que ya aprendieron cómo se pueden hacer las distorsiones en el mismo levantamiento de actas, pues yo sugiero que el partido sinaloense algo ha de haber aprendido para tener una estructura tan sólida para enfrentar el proceso electoral, pero por otro lado, una aceptación que se refleja, que duplica, triplica, cuadruplica y quintuplica los afiliados que tienen los otros 10 partidos. Visto así, sí, efectivamente será una elección inédita por el propio movimiento de la calendarización que hay, sino porque también los movimientos horizontales que se han dado, como cada decisión que se toma perjudica a alguien y pretende beneficiar a otros. Es decir, en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz se empiezan a dar algunas, le llaman los críticos fisuras, ¿no? Simple y sencillamente Sergio Torres, por así decirlo, pues es un arreglo, un componente que obedece a otro grupo político y que estaba en el gabinete de Quirino Ordaz por acuerdos, por alianzas, por abonar a la gobernanza, pero viniendo la competencia, pues era una persona que hacía mucho que no estaba en el PRI. Entonces, cuando dicen que una salida como la de este señor Torres le va a quitar al PRI, no le va a quitar. No le puede quitar lo que ya no estaba ahí, ¿no? Por otro lado,
a los partidos nacionales les interesan las alianzas porque ellos están mirando el 2024 ya. Claro. Que no es el caso de Sinaloa con el partido sinaloense. Uh-huh. Pero sí es el caso de Quirino Ordaz, con un muy buen gobierno en términos de la aceptación de la sociedad, pero por otro lado se queda en la bisagra entre lo que su oferta y su destacado desempeño le pueden abonar al PRI para el 2024 y la necesidad de mantener la gobernabilidad y concluir muy bien su mandato. Si bien ha respetado total y absolutamente el proceso electoral y él entiende cuál es el papel que debe de jugar conforme a la ley, también no podemos soslayar que es una opinión que pesa sobremanera. Y entonces lo que tendríamos que pensar es a quién le conviene qué alianza y por qué le conviene. Uh-huh. Tú me comentabas algún día que si por qué el comentario que se había hecho de sumas que restan. Uh-huh. Pues lo hemos visto claramente. De repente tú jalas a una persona para evitar un conflicto de poder en las cúpulas, pero tienes una desbandada en las bases. Así es. Y por otro lado, a veces te mueves transversalmente, que te prestan las siglas, pero con uno tuyo. Digo, tenemos los ejemplos de Badiraguato, de Nabolato y de algunos distritos locales en las diputaciones aquí en Sinaloa en elecciones uh-huh. pasadas, que después no te permiten más que problemas. O problemas por el desempeño, por mal desempeño que mancha las siglas, la franquicia partidista, o bien porque estando en esas siglas partidistas no le hace caso al partido mismo que dice representar porque obedece a otros intereses que están atrás de esas siglas. Uh-huh. Hasta ahí me quedaría ahorita porque sé que traes algunas inquietudes. Sí, Manuel, la verdad es que tocaste un tema que tengo aquí anotado y que me parece muy interesante que hagas ese análisis acerca del partido sinaloense. Es un partido joven, un partido que tiene una estructura sólida, como lo menciona, que así como lo dices, tiene 146,000 miembros certificados por el INE, en fin. Es un partido es que si lo viéramos el número de militantes, sí, de afiliados reconocidos y certificados por la autoridad electoral, entonces es el único partido grande, todos los demás son partidos chiquitos. Así es. En esa peyorativa expresión, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba de diputado federal o de senador que decían, no, es que los partidos no son partidos ni chiquitos ni grandes. Pero si acusáramos ese criterio, si todos los demás no juntan ni la mitad de los afiliados y militantes del PAS, pues entonces esos son los partidos chiquitos, ¿no? Así es. Y este es un partido grandototototote porque a unos los sextuplica, a otros los septuplica en afiliados y militantes comprobados. Fíjate que ese partido del que hablamos tuvo anteriormente la alianza de Movimiento Ciudadano, que por cierto no aportó gran cosa, no aportó o nada no, pues le aportó problemas. Así es. Entonces vemos nosotros que como el PAN, así también el PAN hizo alianzas con el PAS, y el PAS tuvo que sacar una elección, encabezar las fuerzas en Sinaloa para poder sacar lo mejor posible esa elección. Estamos hablando de que las alianzas para el PAS no han sido positivas. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Sería preferible que el PAS se la jugara, como dice su líder Héctor Melesio Cuen, jugársela solos? Bueno, esto es por aproximaciones sucesivas. Lo que ha planteado y así en sus declaraciones, y lo leí ahora en las entrevistas que salían en los periódicos Debate y Noroeste,
y son congruentes con otras de otros tiempos donde él se suma a abonar a la gobernanza, a la gobernabilidad y al buen tránsito de la función del gobierno y del gobierno en su conjunto, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y organismos constitucionalmente autónomos, entre otros la UAS. Ahora bien, ¿qué te deja a ti la nueva forma de contar el voto? Es decir, antes venía la alianza y ex ante decían, yo del 100% de los votos, a ti te voy a dar el 5%, a ti el 8% y yo me quedo con el resto, entonces los tres mantenemos el registro. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que para los partidos nacionales y para los que ya venían y para los de reciente creación, el único voto que les va a contar para mantener su registro es el de diputados federales. Ahí queda excluido el voto a gobernador y el voto a alcaldes y el voto a diputados locales. Entonces los partidos nacionales como PAN, PRD, PT, que inclusive se ha sabido y se ha demostrado que han tenido que hacer circo, maroma y teatro para mantener el mínimo de afiliados para poder seguir siendo partidos en estas actualizaciones que hace el INE de militantes, a ellos eso es lo que les interesa. Porque ellos van a permanecer en el mosaico nacional si mantienen el registro. Entonces, por eso ellos quisieran alianzas con un partido tan fuerte como el PAN, no, como el PT, menos, como el Verde, tampoco, si ya hemos visto cómo en elecciones locales se les ha tenido que ayudar para que mantengan el registro, en esa perversa situación de que también quieren ser reconocidos y participar en las elecciones locales para tener prebendas del presupuesto estatal cuando ya tienen las del nacional, ¿no? Que por cierto el PAS ha combatido y no le han querido hacer caso, pues porque a los partidos nacionales les conviene estar recibiendo dinero de dos bolsas. Claro. Hay una inequidad enorme ahí. Pero antes se repartía así el porcentaje de votación, ahora no. ¿Qué pasó en la elección pasada? Te pongo el ejemplo del PES, el Partido Encuentro Social. Gana casi 50 distritos uninominales y no le permiten ningún plurinominal y hasta pierde el registro. ¿Por qué? Porque en las mesas de escrutinio, en las casillas, no hay quien, ni hay forma de darle fe, porque entonces el conteo y todo tardaría siglos, diga, este voto en esta alianza que está formada por 3 partidos fue cruzado por 2 de los 3, el partido del voto es válido, pero como nada más se cruzaron 2 de las 3 siglas, entonces es medio voto para este y medio voto para este otro. Esta otra boleta está cruzada en los 3 partidos que conforman la alianza. Entonces, este tiene 33.33%, este 33% y este último 33.33%. ¿Quién va a llevar esa cuenta? Nadie la podría llevar. No, y lo vimos porque a la hora que el PES pidió y ganó legalmente que se contaran, que se abrieran las urnas, empezó a recuperar muchos votos. Ya llevaba cerca de 53,000. Pero si seguían abriendo todos los paquetes electorales, pues yo creo que apenas estarían terminando ahorita o hace un mes. Y entonces por eso el Tribunal Electoral decidió cerrar y dar por acabada la discusión legal, en aras de poder permitir que se transitara con el calendario del cambio de poderes. Y es como sucede también con las pruebas cuando tú denuncias a alguien por gastos de campaña o por actos anticipados de campaña. Por un lado, a veces dan como prueba lo que salió en un periódico escrito o en una revista impresa,
¿Y quién dice que esa es la verdad? Tendría que hacerse toda una averiguación. Pero entonces de repente salen 100,000 bardas pintadas como la estamos viendo ahorita, que evidentemente tienen toda una intencionalidad de promoción política, electoral, ¿no? E inclusive esas organizaciones que aparecen de última hora en los partidos, que es como dicen, no hay que chillar para que mamen, pues igual la vaca ya no da leche, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Ya detestó el becerro. Sí, ¿qué pasa en esos juicios? Pues no resuelven nada. Porque la trampa está hecha para que no se resuelva. Claro. En la primera derrota de Andrés Manuel se comprobó de que él se quejaba de que no le daban espacio, que esto y que el otro. Y por allá como al año, que el entonces IFE termina de hacer el conteo de las pautas, esto y lo otro, resultó que era el que más había gastado en medios de comunicación. En la segunda, que también se acusó esa situación, y que inclusive se dijo que lo que pasaba era que le daban noticia, ¿no? Bueno, pues limpiando de eso que era nota, por así decirlo, que no lo era, sí. Tú sabes de eso, sí. Y no porque lo hayas hecho, sino porque lo has sufrido, como un conductor, como un comentarista, se tardaba 5 minutos platicando de un evento de X personaje, pues si eso no era publicidad engañosa, y si eso no llevaba atrás una cortesía, una cautivación de otro tipo, pues entonces tú eres el zar de Rusia y yo el rey de España, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso te hablaba al principio de que tenemos que estar claros de las reglas escritas y de las reglas no escritas, y de qué cosas se violentan abiertamente. A ver, ahorita el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa tiene levantadas averiguaciones respecto de 4, 5, 6 personajes que evidentemente están haciendo actos anticipados de campaña. No. ¿Cuándo lo va a empezar a hacer? Entonces, la forma en la que te suma el porcentaje en la unidad de voto, pues a unos partidos no les conviene. Y el claro ejemplo es el del PES. Sí. Y ya no se diga qué le pasó al PT y qué le pasó al PRD, ¿no? Entonces, los partidos nacionales tienen que entender que para efectos de mantener su registro tienen 300 distritos. Y un mínimo a cumplir, que lo pueden balcanizar, y en el sumar poquitos de aquí, poquitos de allá, aunque no ganen ningún distrito, logran el mínimo para mantenerse como partido. Por eso hemos discutido muchos que el mínimo, el umbral debería de subirse al 5% y no al 3%, ¿no? Eso no le conviene al partido sinaloense aquí en Sinaloa, porque lo van a absorber las marcas nacionales. Pero si acusamos lo que dice Héctor Melesio respecto de que a los sinaloenses les tiene que ir bien, ya muchos le han robado el eslogan de por un Sinaloa mejor o por un mejor Sinaloa, y el callado. Me consta a mí que él tiene los derechos de registro sobre ese eslogan. Entonces estaríamos viendo qué va a pasar con la democracia. Ya tuvimos, y no sabemos qué sorpresas nos vayan a deparar, ya tuvimos un ejercicio con los independientes, y a mí me daba risa cuando me sacaban al señor de Nuevo León,
y me lo comentaban ahí en México, y les decía, pues si medios priistas se la llevan allá con él, pues como que independientes, ¿no? Y ya no se diga el de Nayarit y otros gobernadores priistas, ¿no? Entonces, esas farsas ya no se las está tragando la gente. Sí. Pues lo que tiene que tender aquí, porque todo el mundo dice, es que el que vaya con el PAS gana, el que jale al PAS gana. Y el PAS puede estar diciendo, el que venga conmigo gana. Muchos estados, muchos gobernadores, para lograr cotos de poder en sus estados, crearon partidos estatales, gobernadores en funciones. Ninguno ha podido hacer lo que ha hecho el partido sinaloense en Sinaloa, ni en el tiempo, ni en la permanencia, ni en el crecimiento y la fuerza que tiene. Entonces, de repente alguien pudiera estar pensando que así como sucedió en otro tiempo, cuando el PRI era el partido hegemónico y quiso reconocer a la militancia para quitarse presiones de otro tipo, ustedes recordarán cómo quitaron a Salomón Faz de la jugada. Sí. Y pusieron a Ocaña, que era presidente del comité directivo estatal del PRI en Sonora. Pues igual no sabemos qué sorpresas nos pueda deparar la mesa de negociaciones y dejan transitar a un partido estatal, porque de que se está regionalizando la decisión política, se está regionalizando y difícilmente van a poder regresar de la periferia al centro. Porque como tú lo dijiste, todas las franquicias nacionales están, no paupérricamente, sino realmente devastadas por no corresponder a la razón de ser de un partido político, que si bien es lograr el poder, debe de ser a partir de sus documentos básicos de declaración de principios y plataforma electoral. Y en los partidos nacionales ninguno la ha cumplido y todos la han pisoteado y todos se han olvidado. Pero es un sistema de partidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de partidos, pero por hoy ya no se pudo. Tenemos que jugar con las reglas escritas y las no escritas. Y uno de los problemas más graves a enfrentar es cómo le van a hacer. Nadie está obligado a lo imposible, para sumar los porcentajes parciales de la unidad que se divide porcentualmente en función de una alianza. ¿Cómo le van a hacer? Y ahí cada partido pues dice, pues es que si yo voy solo, pues pierdo hasta el registro, pues más sí. Vale que vaya acompañado, ¿no? A ver si por ahí es. Sí. Y en función de tu pregunta, pues esa no es la situación del PAS. Ahora, pudiera darse en una negociación que sería absolutamente válida, que los partidos nuevos o los partidos que ya están hagan alianzas parciales nomás a diputado federal, que es la elección que a ellos les interesa para mantener el registro. Y se salgan de lo electoral local. Nada más dime, o que nos diga el auditorio, ¿con quién ganarían posiciones y a qué costo y con qué dinero, salvo que reciban dinero de ese que llega extrañamente, pero llega, para que le puedan hacer competencia en todas las posiciones que están en pugna, por decirte el PRI. El PRI, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, es el que tiene más prospectos. Totalmente cierto. El PAN está devastado. El PRD está devastado. Morena tiene prospectos en función de cómo se montaron en la joroba del camello, y Andrés Manuel los llevó al triunfo.
Pero ese no es el caso del PAS, que es lo que a ti te preocupa en términos de cómo pudieran funcionar las alianzas o no. Pues pudieran ir parcialmente. ¿Y qué te parecería que el PAS dijera, está bien, yo voy contigo, yo soy el candidato a gobernador y yo te apoyo para que tú ganes Congreso local? O viceversa, que le dijeran... Suena interesante, suena interesante. O que le dijeran, a ver, no jueguen a la gubernatura, pero jueguen al Congreso y a las alcaldías. Puede ser también. También. Porque a Alito, como le dicen al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y como se dice él además, no es nada peyorativo, él lo que quiere es quedar bien con Andrés Manuel y con los jefes que lo tienen ahí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A él no le interesa Sinaloa. Él sabe que electoralmente Sinaloa no es importante en la suma del mosaico nacional. Y él sabe que tiene que preparar la contienda del 24, que transita por la del año que entra, que es el 21. Pues a él, si a los sinaloenses se los lleva el diablo, pues, lo tiene sin cuidado. A él le interesan cuencas electorales como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco, ¿no? Como Nuevo León, como Jalisco. Pero la Baja Sur, o Nayarit, o Durango, o Sinaloa no le interesan. Y entonces esos espacios los ha de estar usando para negociar lo que a él sí le interesa. No es el caso del gobernador, que le ha sumado muchos positivos al PRI a nivel nacional, pero le están queriendo cargar nomás los negativos del desempeño de muchos priistas, ¿no? Claro, claro. Manuel, este escenario plantea, pues como bien lo dices, 3.465 elecciones a nivel nacional, 15 gubernaturas, 500 diputaciones, 1.027 presidencias, municipios, 1.900, pues en fin, viene un complejo bastante grande y donde estamos observando, aquí el dato es al que haces tu referencia. Vemos que estos partidos no le ofrecen garantía a sus miembros, no les reconocen el trabajo, el mérito. Y muchos de estos miembros vemos que están llegando, por ejemplo, al PAS, a sumarse, a hacer mérito. Eso ya lo estamos viendo en el sur de Sinaloa. De Sinaloa. Sí. También en el norte, y también aquí en Culiacán. Bueno, entonces aquí hay un fenómeno que se está dando porque debe haber ahí alguna molestia, ¿no? Bueno, en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz, en el Poder Ejecutivo, tú puedes encontrar gente muy hecha, muy probada, sin negativos, como Gonzalo Gómez Flores. Puedes encontrar gente muy hecha en la vida partidista, como Alfredo. O puedes encontrar ciudadanos como Juan Alfonso. O puedes encontrar cuadros formados en la carrera política del propio gobernador, inclusive como Ricardo Madrid. El PRI como tal no los puede desconocer, y el PRI le suma a esos nombres otros de más o menos peso, que si lo tuvieron antes, quién sabe qué tanto lo tengan ahora, o si tuvieron menos antes, ahora tengan más por esas inconformidades que señalas, pero que tienen un prestigio priista, con los negativos que tú quieras, que pudieran tener unos y otros,
desde Aarón Iriza, Roselena Millán, etcétera, ¿no? Pero el gobernador tiene que darle cauce y rumbo a su gestión. Porque además acordémonos que en la línea del tiempo va a ser el único exgobernador de Sinaloa que quede vigente. Simple y sencillamente por el curso del tiempo. Claro. Ya no por otra cosa, para no meternos en otros detalles. ¿No? Queda vivo, queda vivo. Entonces, eso lo convierte en una situación atípica propiamente. Entonces, la negociación que haga el PRI tiene que estar altamente, y hablo del PRI nacional para efectos de ese bosque que está viendo de 15 gobernaturas más la Cámara de Diputados Federal, no puede desconocer ni puede descuidar uno de sus bastiones que le ha dado prestigio, presencia, esa intangible que le da esperanza a la gente en otras latitudes, y que inclusive el presidente López Obrador lo señaló en su última gira, diciendo que muchos estados deberían de tener un gobernador como Quirino. Y habrá gente que no le guste lo de Quirino, pero aquí estamos hablando de que todos los gobernadores son medidos a partir de una misma metodología. Claro. No puedes poner una metodología para unos y otra para otros. Así es. Con esa metodología es el más destacado. Bueno, pues ahora yo te pregunto, Alito, si lo que quieres es desgraciar la joya de la corona. Porque son más los positivos que le agrega Quirino y son más los negativos que te reduce Quirino que los de ti mismo, como persona y como sigla. Entonces, eso es lo que, como tú me comentabas, hace compleja y atípica la elección, por la coyuntura, la circunstancia generacional de los políticos en Sinaloa y por la circunstancia de tener un verdadero partido político local. A ver, yo le diría mañana al PRI, al PAN, al PRD, al PT, al Verde, a redes sociales progresistas, a este otro que de los trabajadores, que nadie sabe cómo se llama, yo todavía he batallado para aprenderme el nombre, ¿por qué no convocan a la sociedad a hacer una iniciativa ciudadana? Porque van a hacer el absoluto ridículo. Claro. Y no es el caso del PAS. El PAS, en temas muy sensibles para los sinaloenses, ha logrado con mucho superar los mínimos que se requieren para una iniciativa de ley ciudadana federal, ¿no? Y los otros partidos se las han bloqueado por celos, por envidias. Yo ahí reconozco, por decirte, el trabajo del senador Mario, que dice, pues no es mi iniciativa, pero tiene razón la iniciativa. Entonces esa posición, como la de Mario Zamora, es la que uno quisiera estar encontrando. Claro. ¿Dónde encontramos los puntos de acuerdo? Y vamos juntos. Y lo otro en lo que no estamos de acuerdo, dejémoslo a la discusión y al debate. Pero entonces yo me pregunto, o el ciudadano debiera de preguntarse, ¿quiénes realmente se han despojado de vanidades para ir en concurso por situaciones que realmente demandan los sinaloenses para su beneficio y mejor calidad de vida? Ahora, si queremos verlo desde otro punto de vista, ahí están los números. Si vemos las iniciativas de senadores, Mario Zamora destaca. Así es. Si vemos las iniciativas de diputados, pues ¿cuáles han presentado los otros? No han presentado. Los de Sinaloa. No se han sumado, por eso. Y si vemos las iniciativas del PAS,
pues otra vez el PAS se los lleva de calle. Así es. Tanto en el Congreso local como en iniciativas de partido a nivel federal, en temas que interesan a los sinaloenses. Entonces, eso es lo que vuelve inédita esta elección, porque el partido estatal logró la madurez, ha demostrado que no es flor de un día, como tú lo señalas, ha jalado gentes de todos los partidos, de muchos ciudadanos, ojo, cuidado con eso. Son mucho más los sinaloenses incorporados, los sinaloenses ciudadanos incorporados al PAS, que los que han dejado otros partidos para irse al PAS. Claro. Y ahí hay una beta muy importante, porque acordémonos que si sumamos, los militantes de todos los partidos no son ni el 9% del padrón electoral. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a desagregar y a levantar las capitas, como dicen, quitarle cada capa a la cebolla, te estás dando cuenta que la militancia que tiene el PAS es una militancia no nada más cuantitativa, sino cualitativamente destacada. Afortunadamente, el gobernador, que si bien no se mete, pero como decían en Massachusetts, no se ven los Kennedy, pero cómo pesan, ha tenido una muy buena relación con el partido sinaloense. Y no necesariamente así con otros partidos. Y tenemos que reconocer, aquí hay muchos partidos nacionales que se venden como si valieran diamante y realmente no valen una bolsita de papas fritas. Uh-huh. Pero esa ambigüedad que tenemos, desde el plano nacional están viendo el 24, y a los presidentes de los partidos nacionales poco les importa Quirino y poco les importa Sinaloa. Y entonces, por un lado tienes la muy buena relación que tiene Quirino con el presidente, o el presidente con Quirino, como lo quieran ver, la muy buena relación que tiene Quirino con Héctor Melesio, o Héctor Melesio con Quirino. El PAN queda fuera. Totalmente. El PT queda fuera. El PRD queda fuera. El PES queda fuera. Redes sociales progresistas queda fuera. Movimiento Ciudadano, pues el ruido que puedan hacer mediático, nada más. Uh-huh. Entonces, ahí es donde vas a encontrar. Entonces, realmente al gobernador Quirino le toca una situación de coyuntura en la que está haciendo, le guste o no le guste, la bisagra que abre o cierra la puerta en términos de los partidos nacionales y la presidencia de la República, y la gobernabilidad y la gobernanza de Sinaloa en términos de su relación con el dirigente del PAS. Manuel, la verdad que me da mucho gusto este diagnóstico, esta reflexión, con la profundidad que lo haces, me parece excelente. Y voy a aprovecharte porque quisiera hacer un comentario para que mañana lean La Brecha. Coincidimos en algunos de los puntos, porque no es todo el tema de esta manera. Sin embargo, haces una radiografía que nos deja una idea bastante completa y clara de este proceso electoral, que sin duda está, como lo analizas, bastante complejo, pero que vamos a esperar. Y yo quisiera que más adelantito, ya una vez que tengamos los candidatos o que estén saliendo los candidatos, volver a retomar el tema, si me lo permites, y que me aceptes. No, bueno, yo soy un colaborador de tu programa y me siento muy grato y reconocido y orgulloso de formar parte de tu barra de comentaristas. Pero bueno, partimos de la premisa que tú planteaste cuando nos invitaste. Nadie es dueño de la verdad absoluta, pero tampoco habrá alguna censura a tus comentarios. Bueno, yo a partir de ese punto de partida
me encuentro muy grato y seguiré participando. Y habrá que entender que a partir de ya, lo que hoy pudo haber sido vigente, mañana ya no. Así es. Porque los partidos nacionales tienen el asunto del criterio del INE del género, adicionalmente a todo lo que hemos comentado. Así es. Y así como el voto es absolutamente emotivo, aunque en algunos casos le metamos algo de racionalidad, lo cierto es que a la hora de llegar a cruzar la papeleta, la neurona y la hormona y el ánimo te gana. Así es. Andrés Manuel tiene sus más queridos, digamos, ¿no? Y los presidentes de los comités ejecutivos nacionales, por sacar a sus más queridos en esos partidos, llámese PRI, PAN, PRD, redes sociales progresistas, etcétera, van a dar como negociación plazas en las que están los que menos quieren, aunque los quieran, porque en otros lados tienen más queridos, independientemente de los méritos. Y así es esto, y así ha sido, y así va a seguir siendo, es parte de la conducta humana. Entonces, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Vamos a ver de qué tamaño son en adelante, pero yo creo que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, los partidos estatales, bien hechos, bien manejados, bien conducidos, que correspondan a la pertenencia y a la pertinencia de lo que quieren los pobladores de esa entidad, tarde o temprano van a ganar gubernaturas. Sin duda. Manuel, muchísimas gracias por esta que hayas aceptado esta invitación, y yo concluyo diciendo, no le pierdan de vista a Héctor Melesio Cuen Ojeda. No, ni a los otros. Ni a los otros. ¿Para qué? Para no ser Claro. Porque si no, entonces, ¿dónde está la referencia? ¿No? Sí, como sí. Decían, creo... qué guapo está tu marido, le decían a una señora, y ella decía, ¿comparado con cuál? ¿No? Oye, creo que sí sacamos de alguna manera una conclusión. El próximo gobernador, sin duda, puede salir de Morena, del PRI o del PAS. Absolutamente. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, y gracias a ti, a tu audiencia, y seamos felices. Muchas gracias, Manuel. Hasta pronto. Un abrazo.